Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Héctor Bayona Acosta, coordinador de comunicación de ONU Habitat México, la Organización de Naciones Unidas. Gracias, Héctor, por conversar con nosotros. Bueno, pues este organismo, la ONU Habitat, ha presentado el Decálogo para el Mejoramiento Integral de Barrios, algo que pues es una deuda, incluso así lo ven algunos analistas, una deuda de los gobiernos con la ciudadanía. Cuéntanos. Hola Luis, muchas gracias por la invitación al programa, un saludo a tu auditorio. Pues sí, nosotros desde ONU Habitat, que somos el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, junto con otras importantes organizaciones de la región de Latinoamérica y el Caribe, hemos diseñado unos 10 lineamientos para el mejoramiento integral de barrio para aportar a la recuperación de la post-pandemia, es decir, crear condiciones desde la ciudad para mejorar la calidad de vida y protegernos ante futuras situaciones como esta. Quizá sea importante mencionar por qué se atiende desde la ciudad un tema como el coronavirus o la pandemia, un tema de salud, ¿qué tiene que ver la ciudad? Y si me permites decir, hay varios enfoques que es importante entender en este Claro. sentido. Se nos ha dicho muchísimas veces que nos quedemos en casa, que no salgamos, pero esto solamente va a ser posible si tienes una casa, ¿no? Es decir, la vivienda hoy se convierte en un aspecto de vida o muerte frente a una situación de pandemia. Si También se tienes nos una ha casa y pedido, tienes un barrio ameno donde pues desarrollar alguna actividad como una caminata segura, etcétera, claro, ¿no? claro. O por ejemplo, se nos ha pedido que nos lavemos las manos todo el tiempo o que mantengamos la sana distancia, pero pues si yo vivo en un asentamiento informal en donde no tengo acceso a los servicios básicos o vivo hacinado en una pequeña vivienda, pues esas condiciones de salubridad son imposibles, ¿no? Pero pues es una realidad para más de 1.000 millones de personas en el mundo, de los cuales al menos 120 millones viven en México y en Latinoamérica. Entonces, un tema de salud también es un tema urbano, porque pues si vemos, el 95% de los casos de contagio se han dado en ciudades. El decálogo que nosotros estamos proponiendo desde ONU Habitat y las organizaciones que trabajamos en conjunto es justamente darle al tema de la pandemia una visión territorial, en donde el mejoramiento de las ciudades, el mejoramiento de las condiciones de vida, de infraestructura y de todo el aspecto urbano sirva para mejorar, para tener una recuperación mucho más rápida y también prepararnos ante otra futura pandemia que pues vale decir que se espera que suceda eventualmente. Sin duda, bueno, y este concepto de barrio que en América Latina está muy en boga, en México, por supuesto, pues tiene que ver con esto que ya nos decías tú, cómo justamente contribuir para pues evitar los contagios, tener agua, cosas tan importantes, pero también incide la movilidad. Es por eso que en muchas ciudades latinoamericanas, Colombia, por ejemplo, Medellín, Bogotá, en México, en algunos barrios del Estado de México se está aplicando, pero bueno, pues es importante este tema de la movilidad, movilidad ordenada, y también tiene que ver, digo, obviamente estamos hablando de la pandemia, es lo que está el tema actual, pero la seguridad o inseguridad, pues también es algo que afecta a estos barrios y la movilidad, los espacios públicos alumbrados, etcétera, pues reducen esto, ¿no? ¿Cómo se está trabajando en el caso de México y en qué zonas hay ejemplos de estas mejoras en los barrios? Ahorita el decálogo, como bien lo comentas, busca atender todos estos temas, movilidad, seguridad, infraestructura, y lo estamos promoviendo en México y en Latinoamérica a través de diferentes instancias. Hemos estado impulsándolo dentro de actores locales, dentro de gobiernos municipales, gobiernos nacionales. En primer lugar, conozcan de qué se trata el decálogo, lo entiendan y luego lo puedan adoptar e implementar. Es un proceso que se va a tener que hacer, que estamos empujando de forma coordinada. Y no solamente es un tema para los gobiernos, es un tema también en donde participan las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, otros grupos interesados, las mismas comunidades, las mismas personas que son las que conocen sus barrios, son las que mejores datos pueden aportar. Y entonces, en ese sentido, hay que trabajar muchísimo por una política pública que sea eficiente, que considere a todas las personas, que prevenga los desalojos, que garantice la vivienda adecuada, que permita una visión ecológica. A través de ahí, pues empezar a proveer de infraestructura. Aunque ya hay muchos casos que se están desarrollando, dentro de este decálogo, pues apenas hay que empujarlo, hay que tener mucha conciencia de cómo está funcionando esto, cuáles son los efectos que tiene y empezar a actuar de manera urgente, pero algo que hemos visto desde ONU Habitat y de que hemos visto también en foros y en otras reuniones es de que sí hay una aceptación
muy importante de este tipo de medidas para repensar la forma en la que estamos construyendo y pensando nuestras ciudades y comunidades. Primero corregir lo que ya está y luego, por supuesto, hacer una planeación extraordinaria para que lo que se construya nuevo pues tenga esta organización, esta infraestructura. Lo que ya está ha tenido mejoras, hay barrios, pues obviamente podemos entender como barrio, desde el barrio Polanco, en un ejemplo para la Ciudad de México, hasta barrios en la zona de Catepec. Evidentemente, te quisiera preguntar ejemplos a seguir de barrios en México, no sé, Zapopan, Polanco, cuéntanos. Y también, claro, de todos los niveles sociales. Catepec creo que ha tenido algunas áreas en las que justamente hay mejoras extraordinarias, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin embargo, depende mucho del contexto, ¿no? Por ejemplo, las condiciones que vemos en barrios como Polanco son distintas a las que podríamos ver en las periferias de la ciudad, que responde mucho a la situación económica, a la condición social. Pero, por ejemplo, hay puntos interesantes ahí y áreas de mejora que son de importante relevancia, ¿no? El tema de la movilidad. Ahorita nos enojamos porque vemos el metro lleno y vemos el camión del transporte público lleno y pensamos que la gente es irresponsable y está saliendo a trabajar y cuando se les ha pedido que se queden en casa. Pero también ese es un problema de la ciudad que hay que corregir, ¿no? Si la gente se tiene que transportar en el transporte público por horas porque no tiene otra opción para moverse, porque no encuentra un trabajo cerca de su localidad, cerca del área donde viva y tiene que transportarse largas distancias, es también un problema de la ciudad, un problema que se tiene que resolver. Nosotros desde ONU Habitat, por ejemplo, proponemos ciudades de 15 minutos, que quiere decir que sean ciudades en donde a 15 minutos de ti, caminando, puedas tener acceso no solamente a tu trabajo, sino a todos los servicios, al súper, a las tiendas, a las farmacias, a las escuelas. Y de esta manera, fíjate, no utilizarías tu automóvil, contaminarías menos, todo sería más fácil, tendrías acceso a todos los servicios, encontrarías trabajo cerca de donde vives, así es. Entonces hay mucho por hacer. Ejemplos Pues, así específicos, sí. pues hay como muchísimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros consideramos que es un acierto tener nuevos sistemas de movilidad en el Estado de México, ¿no? Que se han ido mejorando, unidades de transporte que son cada vez más eficientes en el tema de los energéticos, contaminan menos, y ahora pues tendrán que remodelarse de alguna manera para poder garantizar las condiciones de seguridad y protección ante la pandemia. Hay mucho por hacer, como que Hay estamos en mucho esta por nueva hacer normalidad. y como bien refieres, querido Luis, mucho por hacer, pero no solamente por parte de las autoridades, sino por parte de todos los Así que es. hacemos las ciudades, que somos los ciudadanos, el sector público, el sector privado. Pues qué mal que se termine el tiempo, querido Héctor, tendremos que conversar, pues ahora sí que el año que entra. Gracias, querido Héctor Bayona Acosta, coordinador de comunicación de ONU Habitat para México. Gracias por conversar con nosotros. Gracias, un gusto. Al contrario, felicidades. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.